bendición poder estar nuevamente con ustedes, mis amados hermanos, compartiendo mi cuaderno espiritual. Marcos capítulo 9, versículo 37 dice: el que recibe a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me envió. En los versículos 30 al 32 se relata la segunda ocasión en que Marcos presenta a Jesús hablando claramente acerca de su pasión. Pero tampoco en esta ocasión entendieron plenamente sus discípulos. La realidad es que parecían tener miedo de conocer toda la verdad porque podían escuchar cosas que no querían oír. Y nosotros no podemos criticar su actitud. ¿Por qué? Porque todos los hechos del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo han sido conocidos por casi 2000 años. Pero todavía hay personas que se niegan a admitir que el pecado, nuestro pecado, hizo que Jesús sufriera y muriera y que su resurrección es la garantía de que hemos sido perdonados. Jesús estuvo muy atareado durante la última visita a Capernaum y le dedicó la mayor parte del tiempo de la instrucción a sus discípulos. Marcos emplea todo el resto del capítulo para hablar de lo que se trata de las instrucciones que el Señor Jesucristo dio. En el camino a Capernaum, Jesús se da cuenta de que sus discípulos están discutiendo entre sí y Él no quiere que lleguen a conclusiones equivocadas. Y cuando Él se acerca, se quedan en silencio, se sienten culpables, pero ante la insistencia del Señor le hicieron la pregunta de ¿quién sería el mayor en el reino? ¿Por qué estaban interesados en este asunto de quién sería el mayor? En primer lugar, este asunto de las jerarquías es una cuestión muy propia de los seres humanos. Pero quizá la misma actuación de Jesús les daba cierta base para pensar en esto. En 2 ocasiones el Señor Jesucristo había tomado aparte a 3 de ellos como testigos presenciales. Una cuando resucitó a la hija de Jairo y más recientemente cuando ellos mismos le acompañaron al monte de la transfiguración sin que los restantes 9 supieran lo que estaba ocurriendo ahí. Además estaba el hecho de que Jesús le había dado un nombre y un trabajo especial a Pedro. Todo esto era enigmático para los discípulos, pues ellos no sabían la historia como nosotros la conocemos. Pero a la pregunta de ellos, Jesús le dio una respuesta muy distinta a la que esperaban. Ellos esperaban que dijera, pues Juan o Santiago o Pedro será el mayor. Pero en el reino de los cielos la importancia no es un asunto de títulos ni autoridad. Ahí ser el primero significa ser el último, significa ser el servidor. Ninguna tarea es demasiado humilde, ni siquiera la satisfacción de las necesidades de un niño. El servicio significa sacrificar nuestro tiempo, sacrificar nuestros talentos e inclusive hasta nosotros mismos ser sacrificados por amor a otros. Aunque los demás no lo reconozcan, aunque los demás no lo aprecien. En el reino de Dios, hasta la ayuda física y especialmente la que se le dé a un niño es algo grande. Cuando hacemos estas cosas en el nombre de Jesús, es decir, porque amamos a Jesús, no solamente le estamos dando la bienvenida al Salvador en nuestras vidas, sino también al Padre que lo envió. ¿Qué puede haber mayor que esto, hermanos? Pero el mundo mira las cosas desde un punto de vista totalmente opuesto. Por eso Jesús se vio obligado a darles a los discípulos una lección más. Cuando tomó a este niño y les ilustró esta verdad, Jesús estaba extendiendo el alcance de esta lección hasta nuestros propios días. Solamente la fe en Cristo que nos hace miembros del reino de los cielos es la que puede servir de guía certera en nuestras motivaciones y es la respuesta correcta a nuestras inquietudes. Y esta es otra de las grandes razones para predicar el Evangelio. Para la mayoría de nosotros, nuestro servicio en el reino de Dios será un servicio sin reconocimiento, sin recompensa pública. Quienes ocupan puestos dentro del reino de Dios con el fin de obtener reconocimientos o recompensas no deberían estar donde están, pues deben servir por amor a Dios y amor al prójimo. Deben servir porque es lo correcto y no porque desean ser reconocidos o ser recompensados. Qué dichoso es aquel que está a cargo de un centro de acción. Qué dichoso es aquel que es un oficial en Intino o es un instructor del club infantil. Qué privilegio es dirigir la alabanza, teniendo la dicha de estar al frente de la congregación. Qué privilegio es ser un pastor que imparte la palabra a toda la iglesia. Pero ninguno de ellos
es superior al que se dedica a discipular a un nuevo creyente. Ninguno de ellos es superior a un niño que va y se sienta a escuchar una lección. Si los que ocupamos puestos de autoridad en la iglesia no entendemos esto, no deberíamos estar al frente. Que el Señor te siga bendiciendo.